Bien, entonces, en la unidad uno de matemática, como seguramente ustedes que son alumnos muy entusiasmados, aplicados, por lo que he podido observar, en la primera unidad habremos descargado los materiales, ¿no? Sobre todo el complemento teórico, y vamos a reforzar hoy día en la parte práctica. En matemática tenemos, en resumen, dos materiales en formato PDF que vienen para que nosotros podamos practicar, ¿verdad? Y sumado, pues van a notar que llega a más de, a ver cuánto, acá tengo 40 y por acá tengo, a ver, por acá también tengo 38. O sea, hago de a ver, no era 40 acá, sí, eran, ¿cuántos casos? Uy, acá hay un montón de casos. Bueno, más de 60 casos vamos a ponerle, ¿no? Bueno, en la práctica pues es un poco complicado que los compañeros o ustedes pues intenten desarrollar esa cantidad de casos, ¿no? Entonces, como ya les había precisado en la primera sesión que tuvimos, vamos a priorizar y vamos a ver lo que yo llamo casos tipo, casos que se necesitan y se abordan porque tienen cierto parecido a lo que viene en las evaluaciones. No igual, cierto parecido. Vamos a ello. Me están escuchando, ¿verdad? ¿Se escucha normal o...? Sí, Bien. se escucha bien. Vamos entonces a este caso, al caso número 3 que es de el libro de trabajo, ¿ya? Voy a recortarlo y lo voy a desarrollar por acá. Ahí está. Parte inicial del material que ustedes seguramente han podido descargar habla sobre los operadores, ¿no? En matemática, como es una ciencia fáctica, se encarga pues de estudiar, ¿no? O de explicar eventos utilizando pues números y operaciones entre estos números, y las operaciones se escriben o se simbolizan por operadores, símbolos que para la mayoría de nuestras culturas significan algo. Por ejemplo, esta cruz, bueno, para un católico es una cruz, pero esas dos líneas cruzadas es el símbolo de la adición. A ver, un momento, vamos a dar paso a un compañero. Ya. Este símbolo de una X sabemos que es el operador del producto o multiplicación. Este símbolo o dos puntos que nosotros observamos acá es la división o cociente. Ese numerito que está acá arriba de un número en la parte superior derecha, ¿no? Que es un superíndice, para si estamos hablando del tema de digitación, es un exponente, ¿correcto? Entonces cada uno de los símbolos o operadores, perdón, o cada una de las operaciones que se pueden efectuar en los conjuntos numéricos se simbolizan, ¿no? Se representan por un símbolo, ¿no? Independientemente de cuál es el procedimiento o algoritmo que se desarrolla o que se utiliza para poder calcularlo. Muy bien. He mencionado, he mencionado también este conjunto numérico, ¿no? Los conjuntos numéricos, a ver brevemente un repaso para los que han leído. Tenemos el conjunto de los números naturales, ¿no? Donde están todos los números positivos desde el 0, ¿no? El 1, el 2, ¿no? Hasta el infinito positivo. Sí, a ver. Y después, pero no era suficiente para poder conocer todo, todo lo que nos rodea, ¿no? Entonces ahí nació también los números negativos, ¿no? Igual van hasta el infinito negativo. Y se le conoce esto como el conjunto de los números enteros, que engloba a los números negativos y también a los números positivos. Pero aún así no era suficiente para representar el mundo que nos rodea, porque había cantidades que había que representarlos de manera, caramba, qué tal pulso, ¿eh? Vamos a completar acá. Ahí está, el software completa. Y también teníamos los números fraccionarios, ¿no? Que los representamos por el conjunto de los números racionales. Acá, por ejemplo, está un medio, tres cuartos,
el número decimal 0,333333, ¿no? Hasta el infinito, que se llaman periódicos puros. Muy bien. Pero aparte existían otros conjuntos numéricos un tanto raros que tenían infinitos números decimales y no se pueden representar mediante fracciones, ¿no? Esos son, a ver, vamos a poner con círculo, el conjunto de los números irracionales. Aquí están, por ejemplo, raíz cuadrada de 2, el famoso número pi, el número de Euler, ¿no? Etcétera. Son números o son cantidades numéricas que tienen infinitos números decimales, pero no se pueden representar mediante una fracción. Y todos estos conjuntos numéricos, tanto los números racionales como los números irracionales, forman parte de los números reales. Y es en los números reales donde nosotros vamos a trabajar esos operadores, ¿no? Profe, ¿existen otros conjuntos numéricos? Claro que existe otro conjunto numérico, pero no es tema en este semestre, ¿ya? Pero sí les nombro. Existe lo que se conoce como el conjunto de los números complejos, ¿sí? Así se llaman, que a su vez engloba o se traga todo esto, ¿no? El conjunto de los números complejos. Caramba, ¿qué tal pulso? El conjunto de los números complejos, ahí le completa muy bien, que se representa así por C, ¿no? Acá están pues el famoso raíz cuadrada de menos 1, ¿no? El famoso número i, que ya pues se utiliza para otro tipo de estudios, pero sí existe, ¿eh? Tengan en cuenta que existe, y en los colegios normalmente nos remitimos a estudiar lo que corresponde a los números reales. Hasta ahí llegamos, ¿sí? Siempre empezamos con los naturales, en los enteros, racionales, irracionales y a los reales. Muy bien, bajo ese contexto, en los conjuntos numéricos se dan operadores, ¿no? Hemos dicho los distintos operadores que tenemos, que son la cruz, la suma, ¿no? El guión de la diferencia, la X o el asterisco, o también un punto, que es el producto, el slash o los dos puntos, que es el cociente o división, y el exponente, ¿no? Y el exponente, que se conoce el resultado como la potencia. Dentro del exponente también podemos encontrar los exponentes fraccionarios, que viene a ser la radicación. Esos son los distintos operadores que se dan, u operaciones o símbolos de las operaciones que se dan en esos conjuntos numéricos que acabo de explicar. Ahora bien, existen también en matemática lo que se conoce como los signos de colección, ¿ya? O también llamado agrupación. Acá tenemos el clásico paréntesis, tenemos los corchetes, tenemos las llaves, ¿no? Son los clásicos que se utilizan, ¿no? Que también van a acompañar a las distintas operaciones que se van a dar en estos conjuntos numéricos utilizando estos operadores. Ahora, en todo lugar pues que se digne de que tiene reglas, acá en los operadores también existe una jerarquía. Perdón. ¿Cuál es esa jerarquía? O sea, ¿quién manda más? En una operación que combine distintos operadores, o sea, vale decir, en una operación combinada, el que tiene prioridad son las operaciones de potenciación y radicación. Esa tendrá la primerísima prioridad. ¿Qué quiere decir prioridad, profesor? O sea que primero debo resolver ella sin que la demás me interese. Una vez desarrollado, se prioriza los operadores que son de multiplicación y división. Y luego, para terminar, se van a priorizar los operadores que tengan sumas y restas. Nunca debemos empezar por sumas y restas o por multiplicación y división. Primero hay que observar qué operadores tengo y cuál va a ser la jerarquía de resolución. O sea, jerarquía me refiero a qué operador atiendo primero. Pero toda esta regla cambia si en las operaciones combinadas observo signos de colección. Si observo signos de colección, entonces la prioridad cambia. Lo primero que se tiene que resolver es lo que esté dentro de algún signo de colección. Si hay un paréntesis, resuelvo primero lo que está dentro del paréntesis. Y para eso me sigo valiendo de las mismas reglas de los operadores. Vale decir, primero potenciación, radicación, segundo multiplicación, división, y último sumas y restas. ¿Ok?
Entonces, hay que recordar esa jerarquía, ese orden. Entonces, profe, ¿y esto lo vamos a aplicar? Pues claro que lo vamos a aplicar en distintos estudios. Por ejemplo, ahorita es transversal en todas las carreras de tecnología, ¿no? El uso de aprender por lo menos un lenguaje de programación básico, ¿no? Por lo menos un lenguaje de programación. Entonces, si nosotros resolvemos un lenguaje para aprender eso, debemos tener o debemos ya haber comprendido las reglas de los operadores, porque ahí se aplica, ¿no? Si pues, tú programas una fórmula o buscas calcular algo, tienes que tener ya en el cerebro y recordar que hay jerarquías y hay orden en las operaciones combinadas, ¿no? Muy bien. Hasta acá la explicación teórica para abordar este caso. En este caso, como ustedes pueden observar, es un típico caso de operación combinada. ¿Por qué se llama operación combinada? Porque combina pues operadores. Como hemos dicho, hay sumas, hay restas, hay multiplicación, hay división. Vamos a tentar su resolución. Para eso voy a copiar nuevamente el caso. 4 elevado al exponente 2 dividido entre 2 elevado al exponente 3 menos, abro paréntesis, 2 elevado al exponente 4 menos 3 elevado al exponente 2 menos 6 elevado al exponente 2, cierro, voy por acá, más 2 elevado al exponente 5 por 3. Muy bien, ya copié. ¿Ya? Muy bien. Ahí está. Entonces, si nosotros, seríamos pues, apuraditos, medio rapiditos, ¿no? Comenzaríamos a trabajar por lo que esté más a la mano, ¿no? Lo que esté más cerca, y no es así. Tenemos que recordar las prioridades, ¿ya? Tenemos que recordar las prioridades, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la prioridad acá? Pregunto yo. ¿Qué me dicen ustedes? Si les presento este caso, ¿qué es lo primero que tenemos que resolver ahí? Les escucho. El paréntesis. Correcto, correcto, muy bien. El paréntesis. El paréntesis. Priorizo los o las operaciones que estén dentro del paréntesis, ¿no? Profe, el resto no me interesa. Simplemente voy a volverlo a copiar normal, ¿no? Normal, lo copio normal. ¿Ok? Entonces, por eso es importante recordar y complementarnos en la parte teórica. Yo sé que matemática, no sé, normalmente no se aprende pues leyendo teoría, ¿no? Salvo que sea un matemático puro, pero no. Pues, pero es importante dar una lectura, una revisada. Entonces, vamos a abordar lo que esté dentro del paréntesis. Y el resto, profe, lo copiamos igual, ¿sí? Lo copio exactamente igual. Lo copio exactamente igual. Ahora llego al paréntesis. Y dentro del paréntesis observamos que hay los siguientes operadores. Hay exponentes y hay resta. Entre el exponente y el operador de la resta o diferencia, ¿cuál tiene mayor prioridad? El exponente. El exponente. Correcto, el exponente. Entonces resuelvo solamente el exponente. Y seguramente usted se puede preguntar, profesor, pero acá hay 3 números que tienen operaciones con exponentes. ¿Cuál resuelvo primero? A ver, esta es una regla que tiene que cumplirla, ¿ya? Cuando nos encontramos con operaciones de la misma jerarquía, ojo, se empieza a resolver, y es recomendable resolver de izquierda y terminar en derecha. Entonces, siguiendo esa regla, voy acá a resolver 2 elevado al exponente 4, o sea, el 2 multiplicado 4 veces. ¿Cuánto es? 16, muy bien. Correcto. Y el resto, copia igual. Y el resto, copia igual. Yo sé que algunos compañeros medio apuraditos estarán diciendo, profesor, pero ahí hay que resolverlo ya. No, no, tranquilo, paso por paso. Seguimos resolviendo, ¿no? Sigo copiando igual.
no me desespero. Esto ya está resuelto. Ahora paso al siguiente. 3 elevado al exponente 2, o sea, 3 multiplicado 2 veces, ¿cuánto es? 9. 9, muy bien. 9 menos 6 elevado al exponente 2 más, y el resto copio igual. Yo sé que de repente les debe desesperar a algunos, pero tranquilos, ¿ya? Seguimos copiando. 4 elevado al exponente 2, 2 elevado al exponente 3. Si alguien ha activado su micrófono ahí, por favor, no olviden que estamos grabando la sesión y cuando se activa esto se cola en la grabación. Bien, seguimos resolviendo. 16 menos 9 menos 6 elevado al exponente 2, o sea, el 6 multiplicado 2 veces. 36. 6 por 6, 36. Muy bien. Más, y el resto copio igual. Ya desarrollamos el operador que tiene mayor jerarquía dentro del paréntesis. Ahora resolvemos el otro operador, que era la diferencia. Pero también observamos que hay dos operadores de diferencia y nos guiamos de la regla que nosotros hemos construido. Profe, ¿qué regla es esa? Que si nos encontramos con operadores de la misma jerarquía, empezamos en izquierda, terminamos en derecha. Y es lo que vamos a hacer, ¿ya? Entonces digo 4 elevado al exponente 2, 2 elevado al exponente 3, menos, y abro paréntesis. Entonces la primera operación que me encuentro es esta, y es la que debemos resolver. 16 menos 9 es igual a 7, ¿no? Y el resto copio igual. Y el resto copio igual. Muy bien. Continúo. 4 al cuadrado entre 2 al cubo menos. Muy bien. Y acá tengo una resta. 7 menos 36. ¿Cuánto será 7 menos 36? 29. No es 29. Menos 29. Correcto. Menos 29. Y para los que veo que les desubica esto, acá complemento teórico. Señores, en el mundo de los números enteros también se dan las operaciones de suma y resta, pero hay ciertas reglas que tengo que cumplir, porque acá se pueden presentar números positivos y números negativos. Profe, ¿cuál es esa regla? La siguiente. En la adición y sustracción, signos iguales, ¿no?, ¿qué se hacen? Se suman. Y el resultado lleva el mismo signo. El mismo signo. ¿Ya? Lo estoy escribiendo rápidamente. Pero cuando hay signos diferentes, esto es el símbolo de diferentes, ¿qué se hace? Se resta, ¿no? Y el resultado lleva el signo del número mayor. ¿Ya? El signo del número mayor. Ejemplo, les voy a mostrar un ejemplo acá, ¿no? Vamos a ver ejemplo acá. Dos casos, ¿no? 8 más 2 menos 8 menos 2. En ambos casos debo sumar y el resultado va a tener el mismo signo. Acá es 8 más 2, 10 y el resultado es positivo. Acá es 8 más 2, 10 y el resultado es negativo. Entonces no olvidar, cuando hay el mismo signo, se suman y el resultado lleva el mismo signo. Pero ¿qué pasa, como acá, cuando los números tienen signos distintos? Por ejemplo este, ¿no? 8 positivo menos 10, ¿no? O menos 2 más 5. En estos casos me dice la regla que debo restar. Profe, pero acá el número 8 me puede decir no tiene signo, no hay nada. Claro, si no hay nada se va a sobreentender de que es positivo, ¿ya? Entonces, signos distintos se restan. Y voy a restar. 10 menos 8 es 2. Y el resultado va a llevar el signo del número mayor. Entre 8 y 10
el mayor es 10 y su signo es negativo. Por lo tanto, el resultado de esto va a ser negativo. Siguiente caso. Menos 2 más 5, signos distintos, se restan. 5 menos 2 es 3 y el resultado va a llevar el signo del número mayor. Entre 2 y 5, el mayor es 5 y su signo era positivo. Por lo tanto, el resultado de esto va a ser positivo. Eso que acabo de referenciar debemos aplicar acá en la operación. Regreso a la operación. ¿Ok? Por eso, el 7 aparentemente no tenía signo, entonces sobreentendía que es positivo. Entonces, más 7 menos 36, signos distintos. ¿Qué hago? Resto. 36 menos 7 es 29. Muy bien. Y luego va a llevar el signo del número mayor. Entre 7 y 36, el mayor es 36 y su signo es negativo, por lo tanto el resultado es negativo. ¿Correcto? Continuamos. Ahora, acá observo, y todos ustedes pueden observar, que fuera del paréntesis hay un signo negativo. El signo negativo fuera del paréntesis implica que todo lo que esté dentro del paréntesis va a cambiar de signo. Profe, ¿cómo así? Miren, copia igual, 4 al cuadrado entre 2 al cubo, menos por menos más 29, más 2 a la quinta por 3. Profesor, ¿por qué no has copiado el paréntesis? Porque ya no hay operador paréntesis, ya hemos resuelto todo lo que esté dentro del paréntesis. Profesor, ¿cómo es eso de menos por menos? Bien, para los que estamos recordando la época del colegio, también en los números enteros se da la operación del producto, que es distinto a lo que hemos visto arriba. Arriba, aquí hemos visto casos, ¿no?, para adición y o sustracción. ¿Correcto? Para esos operadores se cumplen estas reglas. Pero también tenemos para la multiplicación y para la división. Perdón. O sea, para el producto y para el cociente. Para la multiplicación y para la división. ¿Qué reglas se siguen? De la ley de los signos. Que me dice, más por más es más. Más por menos es menos. Muevo acá. Menos por menos es igual a más. Y por último, menos por más es igual a menos. Estas son las reglas que se cumplen tanto para la multiplicación, o sea, acá puedo tener la multiplicación, como también para la división. Y eso es lo que estamos recordando acá. ¿No? Menos por menos, más. Continuamos. Ahora en la operación combinada podemos observar de que no tenemos ya signo de colección. Ya hemos desarrollado todo. Muy bien. Ahora observamos que tenemos operadores. Según la jerarquía, ¿qué es lo primero que ahora debemos resolver? ¿Qué dicen ustedes? Les escucho. Los exponentes todavía. Los exponentes, muy bien. Profe, ¿y el resto? El resto copiamos igual, ¿ya? 4 elevado al exponente 2, 16. Entre 2 elevado al exponente 3, 2 por 2, 4 por 2, 8. El resto copiamos igual. 2 elevado al exponente 5, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. Y el resto copiamos igual. Muy bien, ya desarrollé los exponentes. ¿Cuál es el operador que continúa con mayor jerarquía ahora? La multiplicación y división. Muy bien, la multiplicación y división. Y como son observadores, habrán echado en cuenta acá que tengo dos operadores de la misma jerarquía. Tengo una división y tengo una multiplicación. Y como hemos aprendido, lo primero que se resuelve es el que está más a la izquierda, cuando hay operadores de la misma jerarquía, ¿no? Entonces primero vamos a desarrollar esta división. 16 entre 8, ¿cuánto será 16 entre 8? ¿O qué número? 2, ¿verdad? Muy bien, 2. No, profe. Y el resto, profe, el resto copiamos igual. El resto copiamos igual.
Ahora, tengo sumas y multiplicación. Según la jerarquía, primero debo hacer la multiplicación. 32 por 3. ¿Cuánto será 32? 96. 96. 96. 96. Ahora tengo operadores de suma, ¿no? Como tengo lo mismo, vamos a empezar en izquierda y termino en derecha. 2 más 29, 31, ¿no? 31. El resto copio igual. Y por último, 31 más 96, 90, 30, 120, 127. 127. Entonces, ahí tenemos el resultado de esta operación combinada. Nos ha tomado, fíjense, voy a contar el número de líneas que nos ha tomado desarrollar, ¿ya? A ver, un momento. Nos ha tomado desarrollar acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y al final resultado si le contamos 12 líneas. ¿Por qué? Hemos seguido a rajatabla las reglas que hemos aprendido para resolver casos de operaciones combinadas. Si me preguntas, pero ¿se podría haber avanzado en menos líneas? Sí, la respuesta es sí. Por ejemplo, en una misma línea pudimos haber resuelto todas estas potencias, ¿sí? Todas esas potencias. En una misma línea pudimos haber resuelto, por ejemplo, todas estas diferencias. En una misma línea hubiéramos podido resolver el operador de la división y al mismo tiempo el operador de la multiplicación. Profesor, ¿y por qué no lo hacemos así? No lo hacemos así porque mi exposición, mi explicación es cumpliendo las reglas y pensando en compañeros que estamos retomando los estudios, ¿no? O de repente por primera vez estamos viendo esto, ¿no? Vas a trabajar más líneas, pero minimizas la posibilidad de cometer algún error. En cambio, si trabajas un poco apuradito, ¿no? Podríamos cometer ciertos errores. Y un error que se cometa en una de esas líneas, todo lo que está después ya no es correcto. ¿Sí? Todo lo que esté después ya no es correcto. Y hay errores ahí, ¿no? Profe, pero si yo sé, yo he practicado, yo domino ese tema, ¿puedo resumir los cálculos? Pues claro que lo puedes hacer. No hay ningún problema, ¿no? Yo sé que hay compañeros de repente que están a un nivel un poquito que recientemente fresco han salido del colegio, ¿no? Que tienen dominio del tema y pueden hacerlo, pueden resolverlo de esa manera. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe, todo quedó claro. ¿Quedó claro? ¿Entendible? Sí. Muy bien. ¿Qué operaciones recomiendo practicar para este caso? En el PDF llamado ejercicios, practiquen el caso número 1. ¿Ya? Practiquen el caso número 1. Apunten por favor. Practiquen el caso número 1. Muy bien. Pasamos al siguiente caso. El caso número 5. ¿No? Profesor, ¿por qué no resolvemos lo demás? No, es que nos faltaría pues tiempo y nos quedaríamos prácticamente todo el lunes tratando de resolver todo, ¿no? Ya les he manifestado de que vamos a proponer casos que van a tener cierto parecido con los casos que ustedes se van a encontrar en las evaluaciones, ¿ya? En las evaluaciones. Porque para ser promovido hay que tener pues unas notas positivas en las evaluaciones. Muy bien. Vamos entonces al siguiente caso. 5. ¿Cuántos postes se van a poner en una carretera de 2 kilómetros, eso significa kilómetros, de largo? Si la distancia entre cada uno es de 20 metros. Muy bien.
Primero, pues hay que entender, de repente algunos no los conocen, ¿no? ¿Qué es un poste? ¿No? Puede ser un poste, puede ser una división entre mi huerta y la huerta del vecino, ¿verdad? O un poste puede ser no sé, distintos significados, ¿no? Vamos a suponer que lo que estamos hablando es de un poste de alumbrado público, ¿ya? Ahí tenemos un poste de alumbrado público, ¿correcto? Entonces, está muy feo esa imagen. Vamos a buscar otro que tenga realismo. A ver, van a disculpar, acá tengo cerca unos pibichitos que cada vez que tengo clase está que gritan los condenados, ¿ya? Bien, vamos a quedar con eso. Entonces vamos a graficar el caso, ¿ya? Entonces voy a tener acá un poste, su lucecita, ¿ya? Y después de 20 metros, voy a poner acá, después de 20 metros, tengo otro poste, acá su lucecita. Y después de otros 20 metros, ¿no?, tengo otro poste. Ahí está. Y así sucesivamente, ¿no? Acá vamos a poner 20 metros. Acá también 20 metros. Y así sucesivamente. A ver, señores, si lo que quiero al final es poner postes, una distancia, ahí me dice de 2 kilómetros, ¿verdad? Caramba, ¿qué tal pulso? Vamos a apuntar acá. La distancia que quiero poner en realidad es, bueno, vamos a suponer que es el derecho. Es 2 kilómetros. Y 2 kilómetros son 2000 metros. ¿Cierto? 2 kilómetros son 2000 metros. ¿Cuántos postes debo poner? Vamos a inducir la fórmula. Fíjense acá. Para un primer segmento miren, para un primer segmento de 20 metros, ¿cuántos postes utilizo ahí? Miren. 2, ¿verdad? 2. Para otro segundo segmento, ¿cuántos postes utilizo? También 2, ¿no? Pero uno lo que he utilizado y uno que yo tengo, ¿no? Esto en realidad se resume en una fórmula, ¿no? Para no hacerla más larga, se resume en una fórmula que seguramente los compañeros que habemos revisado el material me podrían decirlo, ¿no? Llegaron a revisar el material o el manual de la unidad número 1 de matemática. Si no es así, tranquilos, no se preocupen. Yo acá les referencio la fórmula, ¿ya? Un momentito. A ver, un momento, please. Aquí está. Perdón. A ver. Les voy a hacer un recorte. Estos son los casos típicos de número de poste y número de cortes, ¿no? Que se llaman también en matemática o en los libros de razonamiento matemático, ahí está, ¿no? Casos de estacas y de cortes, ¿no? Ahí está la fórmula, miren, ¿no? Número de estacas. Las estacas son los postes, las puntas, los palos, ¿no? Las divisiones, las columnas, esos nombres toman, ¿no? Que se pueden poner, ¿no? Para dividir unas longitudes, ¿no? Y vamos a tener dos casos. Si es una línea abierta, como en una carretera, en un camino, utilizamos esta fórmula. El número de estacas es igual a la longitud total entre la longitud unitaria más 1. Si es cerrada, o sea, si es un círculo, un óvalo, una plazuela, por ejemplo, ¿no? Se utiliza la misma fórmula, solo que no le sumamos 1.
Y el número de cortes, o sea, cortar con una tijera, con un cuchillo, con una sierra, con un serrucho, un trozo ya sea longitudinal de madera, de fierro, de alambre, de un palo, etcétera. En esos casos, casi la misma fórmula. Si es línea abierta, utilizamos esta fórmula, que es parecida a la de arriba, pero en lugar de sumar, restamos. Y acá está, ¿no? Entonces, según lo que hemos leído, ¿cuál de esas fórmulas creen ustedes que vamos a utilizar? El de corte. Correcto. Para abiertas, el de corte, seguro, seguro, estamos cortando algo o estamos sembrando algo, estamos poniendo algo. El de estacas, el de estacas, ¿ya? Pero ¿cuál de ellas? ¿Para líneas abiertas o líneas cerradas? Líneas abiertas, profe. Para líneas abiertas, esa es la que vamos a utilizar, ¿ok? Entonces vamos a copiar. Está fallando mi tableta. Vamos a copiar acá que el número de postes entonces va a ser igual a la longitud total. ¿Cuántos metros quiero poner? Totalmente 2 kilómetros, ¿no? Que viene a ser ¿cuántos metros? 2000 metros. ¿Cada cuánto debo separarlos? Me dice el enunciado que deben ir separados cada 20 metros. Más 1. Listo. Profe, ¿cómo se resuelve ahí? Se divide, ¿ah? Se divide. No, se divide sin problema, caramba, sin problemas. 2000 entre 20, ¿cuánto será? 100, profe. 100, muy bien. 100, profe. 100. Y 100 más 1, ¿cuánto será? 101. 101, muy bien. 101 postes debemos de sembrar para cubrir los 2000 metros o 2 kilómetros. Cuando ustedes vean el mismo caso, simplemente pueden aplicar directamente la fórmula, ¿ok? Directamente la fórmula, ¿ya? Para el caso de postes o cortes. Profe, ¿cómo sería un caso de cortes? Por ejemplo, ¿no? Tienes un cable, vamos a ver, de 10 metros, ¿no? Y quieres recortarlos, digamos, en medio metro, ¿no? Quieres generar segmentos de medio metro de longitud. Pregunta, ¿cuántos segmentos vas a generar? Ahí utilizaríamos ese tipo de fórmulas de el número de cortes, ¿ya? El número de cortes. Muy bien, creo que no estaba para nada complicado. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Todo quedó claro. Muy bien. Clarísimo, ¿no? Vamos al siguiente caso. Yo, como pueden ver, ya dejé separadito algunos casos. Sí, ¿quién está consultando por ahí? Pregunte. Profesor, Sí, escucho. ¿cómo podemos diferenciar que un ejercicio sea el número de corte y, bueno, para aplicar el número de corte o el número de estacas? ¿Cómo podemos diferenciar? De la siguiente manera. Se trata de casos de fórmulas de estacas cuando al momento de leer usted razona. Voy a sembrar, voy a ingresar, voy a apuntalar o voy a poner postes, voy a poner estacas, voy a poner palos, voy a poner divisiones. Todos esos sinónimos se pueden presentar, ¿no? En esos casos es el número de estacas. ¿Y cómo sé que es el siguiente? Cortes. Cuando me dicen o cuando me digan el enunciado, debo cortar, debo dividir, debo fraccionar, debo romper, ¿no? Y les puse un ejemplo, ¿no? Si tienes una cuerda de 10 metros y quieres generar pues cuerdas pequeñitas de medio metro cada uno, ¿qué tienes que hacer? Tienes que cortar, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas cuerdas vas a formar? Y ahí utilizas esa fórmula, ¿ok? La primera, no olviden, es cuando voy a apuntalar, voy a sembrar, voy a poner, ¿no? ¿Qué cosa? Postes, estacas, divisiones, muros, paredes, etcétera, ¿no?
Y la última, número de cortes, cuando voy a dividir, voy a chancar, voy a fraccionar, voy a cortar, ¿no?, segmentos y hacerlos más pequeños. ¿Alguna otra consulta? No, profesor, gracias. Muy bien, vamos al siguiente caso. Vamos al siguiente caso. Dice ahí, hallar el perímetro de la siguiente figura. Bueno, más que hallar, ya en matemática y en los enunciados más actuales, ya no se aplica tanto pues esta palabra de hallar, ¿verdad? Ya, más se aplica el término calcular, determinar, ¿no? Hallar es otra cosa. En nuestros manuales más antiguos de 10 años, sí van a encontrar pues hallar, ¿no? Hallar. Incluso pues hay un meme por ahí que circula mucho, ¿no? Cuando en un examen el alumno hallar X, ¿no? Y el alumno apunta, ¿no? Y aquí está, profesor, ¿no? Ya le encontró. Pero no, ya debemos cambiar, ¿no? En los libros más actuales se van a encontrar la palabra determinar, calcular, inducir, ¿no? Aproximar. Esos son los verbos que normalmente ya si los profesores de matemática utilizamos. Bien, a ver cómo está fallando esto, hombre. ¿Y qué es un perímetro? En geometría existen figuras geométricas, ¿no?, básicas que hemos aprendido desde jardín, como son el triángulo, cuadrado, círculo, rectángulo y otras figuras más raras como un rombo, un paralelogramo, un trapecio, ¿no? A veces en el mundo real no vamos a encontrar una figura exactamente que sea un cuadrado, ¿no? Sino que va a tener una combinación de muchas figuras, ¿no? Y en una figura geométrica, vamos a poner acá, ojo, complemento teórico, en una figura geométrica, por ejemplo, en un rectángulo, vamos a dibujar un rectángulo y el software lo completa ahí muy bien. En un rectángulo, ¿no?, hay lados, ¿no? ¿Cuántos lados? Podemos observar que hay 4 lados. Acá está, acá está, acá está. 2 lados son iguales y los otros 2 también iguales, pero distintos en sus medidas, ambos. ¿Correcto? Vamos a poner que este lado sea X, ¿no?, este lado sea Y. Este también va a ser X, por lo tanto. Este también va a ser Y, ¿no? Pero ¿por qué pones letras? Porque en matemática los valores que no se conocen, normalmente se les pone una variable, una incógnita, ¿no? Y por lo general son las 3 últimas letras del abecedario, X, Y, Z. Pero vamos a encontrar manuales, información, en donde se expongan otras letras, A, B, C, D, M, N, etcétera, etcétera. Bien. En una figura geométrica plana existen distintas medidas o cálculos que se pueden hacer, ¿no? Una de ellas es la superficie, también llamada área, ¿no? Para el caso de un rectángulo, por ejemplo, es igual a la base por la altura, ¿sí? ¿Qué también encontramos? En una figura geométrica encontramos el volumen. Ese es un cuerpo geométrico. Encontramos el perímetro. ¿Y qué es el perímetro? El perímetro es la suma de todos los lados. Entonces aquí es sumar 2 veces X más 2 veces Y, ¿no? Y si vemos un libro vamos a encontrar la fórmula así, 2X más Y, ¿no? Profesor, yo he encontrado recién en googleado, acá le pone B de base y acá le pone H de altura. Correcto, es lo mismo, pueden poner cualquier letra, ¿sí? Entonces en toda figura geométrica normalmente vamos a encontrar esas dos medidas, la superficie o área, que es el producto y va a cambiar la fórmula de acuerdo a qué figura estemos calculando, y el perímetro. Esto es lo que nos están pidiendo calcular en nuestro caso, el perímetro, o sea, la suma de todos sus lados, Para proceder a hacerlo,
debemos ver que efectivamente contamos con todas las medidas de sus lados. Primero, esta es una figura, ¿no? Amorfa, no tiene forma, conocida, pero ¿cuántos lados tiene? A ver, contemos cuántos, díganme ustedes, ¿cuántos lados tiene? ¿Lo ubicamos? ¿Cuántos lados tiene? Sí, sí. 16 me dice un compañero. 8, profe. 6 lados, profe. 8 dice otro compañero. 6 me dice el otro compañero. Hay dudas, ¿no? Ocho me escribe en el chat un compañero. 8, profe. No adivinen, pues, compañero. Muy bien. A ver un momento. Ahí estamos viendo acá. Muy bien. Entonces, vamos a contar los lados, ¿ya? Vamos a contar los lados. A ver, a ver. Acá tenemos, vamos a empezar desde acá. Acá, el lado 1. No le vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Correcto, tenemos 8 lados. Y la siguiente pregunta es, ¿tenemos todas las medidas de esos 8 lados? El 7 y el 1 son iguales. El 2 con 6 me parecen iguales, pero No, yo pregunto, ¿todos disponemos de todas las medidas? No, profesor. No, ¿verdad? no. Por ejemplo, tenemos la medida del lado 2, no tenemos del 3, ni del 4, ni del 5, ni del 6 sí tenemos. No tenemos del 7, ojo, el 7 no la tenemos porque ese 50 es todo el extremo, ¿no? No tenemos del 8. Entonces nosotros podemos determinar ahí su medida, ¿cierto? Por ejemplo, si todo esto vale 45 y acá tengo 15 y tengo 15, ¿cuánto valdrá el lado 4? ¿Ah? 15 también. 15 también, 30, profe. 15, ¿no? Ay, 15. Pues, ¿cómo llega a esa conclusión? Porque la suma de estos tres segmentos exactamente debería dar 45, O en 5. ¿no? Muy bien. ¿Cuánto mide? Vamos a poner acá el lado número 3. Si acá, fíjense, formaría un cuadrado. Entonces, el lado 3, ¿cuánto mide? También mediría 15, ¿no? profe. El lado 5 también mediría 15. Muy bien.
si este segmento desde acá hasta acá vale 15, ¿cuánto mediría el lado 7? 45, profesor. 35, ¿no? Porque 35 más 15 darían 50. ¿Y cuánto mediría el lado 8? 45. 45. ¿Y el lado 1? 45, profe. El lado 1, 35. 35. Por lo tanto, si un perímetro es la suma de todos los lados, entonces el perímetro acá será la suma de los 8 lados, ¿no? Del lado 1, voy a poner acá, lado 1, más lado 2, más lado 3, más 4, más 5, más 6, ahí voy a mover un poquito, aplicar un zoom, ¿no? Más 7, más 8. Entonces acá el perímetro será igual, caramba, es como la autocompleta. El perímetro será igual, y sumamos, ¿no? Ponemos acá los lados. El lado 1 es 35, el lado 2 es 15, el lado 3 también es 15, el 4 es 15, el 5 es 15, el 6 también es 15, el 7 es 35 y el 8 es 45. Entonces, ¿cuánto será la suma de todo esto? 35 más 15 más 15 más 15 más 15 más 35 más 45. 170. 165. 75. 175, concluye el compañero. ¿Qué dicen los demás? ¿Sí? Es cuestión de sumar nada más. ¿Dónde está lo dificultoso de repente? Tratar de determinar y razonar, ¿no?, las partes o medidas de la figura, que no es para nada complicado, solamente hay que aplicar un poquito de nuestra imaginación. Preguntas hasta acá. Apunten por favor lo que van a desarrollar, ¿no?, en el PDF del libro de trabajo. Ya, por favor, revisar el caso número 14, ¿ya? El 14, el 25, el 26 y el 31, 32 y 37. 31, 32 y 37. ¿Cómo, profe? ¿Cómo no le entendí bien? A ver, en el Blackboard tenemos archivos, ¿no?, en cada unidad. Dos de esos archivos que ustedes han encontrado en Blackboard se llaman, uno de ellos se llama libro de trabajo, que son los casos que hemos estado resolviendo, ¿ya? En el libro de trabajo, ustedes por favor revisen, desarrollen, practiquen el caso 14, 25, 26, 31, 32 y 37. ¿Llegaron a tomar nota de eso? Ya, muy bien. Otra vez. Les dice, revisen el 14, 25, 26, 31, 32 y 37. Bien.